Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar uno de los golpes más famosos de la historia de América Latina, el de Chile. Los comicios de 1970 fueron muy polarizados en Chile. Oponían tres grupos políticos importantes, que son el primero era el polo de derecha, llamado Partido Nacional, que reunía a los ex partidos Liberal, Conservador Unido y Acción Nacional. El segundo polo era el Partido Demócrata Cristiano, un partido centrista, y el tercer polo era la Unión Popular, que es una agrupación de varios grupos de izquierda, entre otros el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento Acción Popular Unitario, el Partido Radical, la Acción Popular Independiente y el Partido Socialdemócrata. Después de la campaña desastrosa del Partido Nacional, representado por Alessandrini, que era el candidato con más probabilidad de ganar según las primeras encuestas realizadas, Allende logró ganar esta elección con una mayoría relativa de 36.6% de los votos. Desde este momento, los Estados Unidos y parte de la oposición trataron de desestabilizar a la Unión Popular. Mientras que todavía no era oficialmente presidente, parte de la oposición organizó atentados para desestabilizar el país. En el ejército, dos grupos se formaron: los sediciosos, que querían impedir al gobierno de Allende de ejercer el poder, y los constitucionalistas, que estaban a favor del estricto respeto de la Constitución. Unos días antes del Congreso, que debía confirmar Allende en su función presidencial, un grupo de militares intentó secuestrar el jefe de Estado Mayor, el general Schneider, que era partidario del respeto de la Constitución chilena. Sin embargo, los hombres encargados de secuestrarlo dispararon y lo asesinaron, volviendo muy impopular los agitadores del ejército. Entonces, la CIA elaboró otros planes cuyo objetivo era de desestabilizar la economía chilena y provocar disturbios en el país. Esta oposición de la primera potencia mundial se inscribía en el contexto de Guerra Fría que oponía Estados Unidos a la Unión Soviética. Desde la victoria de los revolucionarios cubanos en 1959, Estados Unidos temía un efecto dominó en los países de la región. En efecto, Cuba había intentado exportar su revolución en otros países y numerosas guerrillas habían estallado en América Latina. Durante su primer año de gobierno, Allende tomó decisiones muy populares como la nacionalización de las minas de cobre, el aumento de los salarios, el control de los precios, la estatización de la banca y de gran parte de la economía. Para nacionalizar las compañías claves de la economía, el gobierno, que no disponía de la mayoría en el Parlamento, usó de todos los métodos legales que tenían a su disposición para lograrlo. Así, usó un decreto ley olvidado que había sido votado en 1932 y que consistía en la posibilidad para el Estado de intervenir en una empresa si detenía su producción. También usó la Corporación de Fomento de la Producción para comprar las acciones de las compañías privadas. Paralelamente, se disparó el gasto público porque el Estado lanzó grandes proyectos de programas sociales y de construcción de alojamientos. Estas medidas permiten a la Unión Popular ampliar su base electoral y obtener 49% de los votos durante las elecciones municipales de 1971. A nivel internacional, Allende trató de fomentar las relaciones con Cuba y la Unión Soviética. En 1971, Fidel Castro visitó Chile y fue recibido por Salvador Allende, lo que provocó una oposición aún más firme de Estados Unidos al régimen chileno. Sin embargo, la política económica de Salvador Allende, que había dado resultados positivos en un primer tiempo, ya que las capacidades de producción de la economía nacional no eran utilizadas en su totalidad antes de su presidencia, provocó en un segundo tiempo efectos indeseables. Primero, la balanza de pagos se volvió deficitaria. De un excedente de 174 millones de dólares en 1961, pasó a un déficit de 300 millones de dólares en 1971 y un déficit de 112 millones de dólares en 1973, a pesar del buen desempeño de los precios del cobre, que es la principal exportación de Chile, este año con ingresos generados por esta actividad de más de 1.000 millones de dólares. La inflación se disparó, alcanzando 600% de alza en 1973. El PIB per cápita se quedó bloqueado a su nivel de 1970, pasando de 29.800 pesos
a 28.700 pesos por persona. Y el abastecimiento del país se veía amenazado por el agotamiento de las reservas monetarias del Banco Central, pues éstas habían experimentado una baja de 320 millones de dólares a 36 millones en 1973. Pero en 1973 la situación económica no era el único problema. La violencia desatada por grupos radicales de partidarios y opositores al gobierno eran cada vez más presentes en el espacio público. Las convulsiones sociales se volvían más frecuentes. Si estas peleas estaban alimentadas por la crisis económica, la CIA financió los grupos más radicales con el fin de incentivar sus acciones y acentuar la crisis económica que atravesaba el país. En junio de 1973, un primer intento de golpe llamado Tanquetazo tuvo lugar en Santiago. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor, el general Prats, mantuvo su lealtad al gobierno de Allende y logró retomar el control de la situación. Las presiones fueron cada vez más importantes y la crisis político-militar siguió agudizándose durante el verano. En julio, el edecán naval de la presidencia, Arturo Araya Peters, fue asesinado. El general Prats, ante la oposición de parte del ejército hacia su persona, decidió renunciar a sus cargos en el mes de agosto. Y este mismo mes, la Cámara de Diputados, con mayoría del 60%, declaró que el gobierno de Allende había violado gravemente la Constitución chilena. Es en este contexto que el golpe del 11 de septiembre está organizado. El nuevo jefe de Estado Mayor, el general Pinochet, recibió unos días después de su nombramiento oficiales que le anunciaron que estaban preparando un golpe de Estado. Pinochet decidió apoyar y participar al golpe. El 11 de septiembre de 1973, los militares atacaron y bombardearon el Palacio de la Moneda, es decir, el Palacio Presidencial, y el presidente Allende murió en el asalto, como numerosos de sus partidarios en los meses siguientes, debido a la represión política de los militares.